Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Qué bendición, amados, tenerlos esta noche. Hoy voy a dar inicio a una serie que le he titulado Los Ciudadanos del Reino. ¿Cómo titula? Y le quiero invitar a que usted no se pierda ni una de estas conferencias, pero que además invite a alguien más. Amén, para los martes, solo para los martes. Y el tema de hoy le he titulado El carácter de los ciudadanos del reino. ¿Cuántos de ustedes han leído San Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7? ¿Alguno lo ha leído? ¿Qué tal si vamos allá, miramos? ¿Qué es lo que dice San Mateo capítulo 5, 6 y 7? Van a la Biblia y miren en su Biblia los títulos, para que tengamos un bosquejo general de esto que se llama los ciudadanos del reino. ¿Cuál es el primer título del capítulo 5? Las bienaventuranzas. Toda la temática de los ciudadanos del reino tiene que ver con el sermón del monte, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. ¿Listo? Pero el primer pasaje llama las bienaventuranzas. El segundo pasaje, ahí lo tienen en la Biblia, ayúdenme con sus Biblias, la sal de la tierra. El tercero, la luz del mundo, Jesús y la ley, síganme, Jesús y la ira, ¿qué más? Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. Luego vamos a capítulo 6, Jesús y la limosna, Jesús y ¿qué más? Y la oración. Luego Jesús y el ayuno. Luego tesoros en el cielo. ¿Qué sigue? La lámpara del cuerpo. Luego sigue Dios y la riqueza. Luego y la ansiedad. Y vamos al capítulo 7. El primero, ¿cuál es? El juzgar a los demás. Luego la oración y la regla de oro. Luego la puerta estrecha. Luego por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. Hasta ahí. Lo que llama el sermón del monte, algunos lo llaman contracultura cristiana. Yo quiero colocar el carácter de los ciudadanos del reino. Básicamente está en estos 3 capítulos hasta el versículo 23. Todo lo que Jesús quiere que usted no sea, está acá. Pero también todo lo que Jesús quiere que usted sea, está acá. En otras palabras, si usted es verdaderamente salvo, ¿aquí cuántos verdaderamente salvos hay? ¿Aquí cuántos verdaderamente salvos hay? Uy, qué multitud que levantó la mano aquí atrás. Todo el que piense que verdaderamente es salvo, obligatoriamente tiene que estar viviendo lo que dice Mateo 5, 6 y 7. Pero si de pronto de alguna manera para usted o para mí, algo de lo que Jesús dice en estos 3 capítulos no le es claro porque no lo ha comprendido, en esta serie, los ciudadanos del reino, usted lo va a comprender. Creo que llevaba por ahí unos 15 años sin compartir esta serie o más. Creo que aquí nunca la he compartido, ¿verdad que no? Eso fue en Armenia, imagínense. Y yo sé, amados hermanos, que de alguna manera va a revolucionar la manera de pensar de los hijos de Dios. Hay un libro de un escritor llamado John R. Stott que llama Contracultura Cristiana. Si alguno lo quiere leer, lo puede conseguir por internet, lo puede comprar. Ese libro ya habla, precisamente todo el libro habla de estos 3 capítulos
y todo lo que Jesús dijo o quiso decir cuando mencionó o cuando leyó o compartió con los discípulos cada una de las enseñanzas que ahora hablamos. Y creo que es la única parte de la Biblia, hablando del tema de estudio bíblico inductivo, que se puede y se debe leer y estudiar por porciones y asignarle partes o títulos porque se necesita. Hoy tengo el privilegio y la verdad les confieso, estoy muy emocionado. Quiero hablar de la primera parte de lo que es este Sermón del Monte que llama las bienaventuranzas. Y a este punto de las bienaventuranzas le he titulado el carácter de los ciudadanos del reino. ¿Qué tal si vamos a Mateo capítulo 5 y leemos esas bienaventuranzas? ¿Alguien sabe cuántas son? Que no diga mi esposa, que diga mi esposa. Hermana, 9 bienaventuranzas. Voy a leer la primera y quiero que ustedes vayan leyendo de a una. No olviden que nos gusta y les quiero invitar a un favor especial. Con amor se lo voy a pedir. Para el próximo martes, así como el hermanito Misael bien juicioso con su Biblia, con su libro, ¿listo? ¿Les parece? Aunque usted vea la pantalla ahí los textos, pero quiero que todos vengan con su Biblia física y su cuaderno, porque les voy a invitar para que usted escriba y subraye su Biblia, ¿vale? O sea, esto va a ser un tiempo muy especial de mucha edificación, de desafío, de mucha administración, pero de mucha formación. ¿Amén? ¿Amén? Eso. Dijo Gloria que hay frío, sí, parece que hay un poquito de frío. Dice el versículo, leamos del versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El 2. El 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta serie tan hermosa, Dios, que a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo edificar el carácter del reino de Dios en sus ciudadanos. Señor, somos ciudadanos, aunque extranjeros y peregrinos, aunque nos espera un reino eterno y celestial, estamos aún, Señor, en un lugar donde somos embajadores de Cristo, ciudadanos de este reino celestial, y nos has puesto, Señor, para que vivamos de acuerdo a tu propósito, pero también de acuerdo a tu estándar, a lo que tú has dicho que debe ser el comportamiento o el carácter de los hijos tuyos. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amados, cuando miramos el Sermón del Monte, lo que podríamos estar mirando, lo que podríamos estar pensando es como las marcas o las metas
que el Señor espera que usted y yo tengamos. Apliquémoslo de esta manera. Todo deportista que tiene un entrenador y que va a competir, cada vez que compite o cada vez que, ¿cómo se dice? Cada vez que entrena y compite, pues no en competencia oficial, ¿qué es lo que hace el técnico o el instructor? Le toma tiempos, ¿verdad? Y lo está desafiando a que mejore las marcas. Y casi siempre cuando una competencia oficial debe esforzarse por romper ciertas marcas. Pues bien, el Sermón del Monte tiene ese desafío para los ciudadanos del reino, a romper marcas. Yo no conozco, pero sí el Espíritu Santo sabe cómo es el carácter suyo. El llamado del Señor es que tengamos un carácter cristocéntrico, ¿verdad que sí? Pues bien, con el Sermón del Monte, cada uno de esos aspectos o cada parte del sermón, usted va a ir encontrando si esos rasgos o esas marcas que el Señor establece en cada uno de estos textos bíblicos o pasajes, usted los está cumpliendo o no. Y la pregunta para hacerle y para hacernos todos serían, ¿a usted le gustaría cumplir las marcas del Señor o le gustaría quedarse con las suyas? ¿A usted le gustaría quedarse con las marcas del Señor o con las suyas solamente? Con las del Señor. Sebas, ¿con cuál quieres? ¿Con las del Señor o con las tuyas? Eso me gusta, muchacho. Con las del Señor. Por eso cada vez que compartamos una porción del Sermón del Monte, va a producir en usted un desafío de querer crecer, de querer pasar al otro lado y no quedarse estancado. Mientras esta tarde estaba orando allá en el oratorio, estaba pensando en esto y el Espíritu Santo me decía tantas cosas y me mostraba tantas personas de esta iglesia y yo pensaba en mi espíritu, bueno, este hermano, y pensaba en estas cosas y pensaba en la iglesia y pensaba en y oraba por lo que estamos clamando. Avivamiento. Ese es el desafío, hermanos. Porque en mi oración yo decía, Señor, si estamos orando por avivamiento, no se va a producir si mi marca, si mi estado, si mi disciplina, si mi exigencia, si mi capacidad de sacrificio avanza un poquito más. Es fácil orar a las 5 de la mañana porque ya hay muchos orando a las 5 de la mañana. Pero puede ser que alguno dice, yo quiero crecer, quiero orar a las 4, amén. Pero otro diga, no, yo quiero avanzar más, quiero orar a las 3, amén. De alguna forma es como una ilustración aplicada de lo que quiero llegar o el propósito que quiero plantear con esta serie, Los Ciudadanos del Reino. Y qué interesante que cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, la expresión bienaventurado viene una palabra griega que llama makarios y tiene que ver con todo menos con la felicidad que este mundo ofrece. Por ejemplo, ¿qué hace feliz al hombre en la tierra? Dice el hermano La Plata. Claro, uno tiene platica y está sonriendo, ¿sí o no? Ahora sí viene a sonreír, ¿Cuándo más está uno contento? Cuando todo va bien. ¿Y qué es todo que va bien? Cuando no pasa nada, cuando no pasa nada, esto no ha muerto, hermano. Cuando no hay problemas, cuando ahí tiene una buena casa, un buen carro, una buena familia, un buen trabajo, un buen negocio, cuando todos sonríen, cuando no hay pérdidas, cuando estamos saludables. ¿Verdad que la alegría de este mundo está asociada con las cosas que tenemos, con las cosas buenas que nos suceden? ¿Verdad que sí? Pues déjenme decirles que esa no es la felicidad real de los ciudadanos del reino.
Porque la felicidad real de los ciudadanos del reino va más allá, es mucho más profunda. Es tan profunda que mientras que a usted le dicen vaya por allá en busca de la felicidad, puerta ancha, camino ancho, alegría, fiesta, gozo, emoción, adrenalina, riqueza, fama, poder. Las bienaventuranzas de los ciudadanos del reino dice, es para allá. Puerta estrecha, camino angosto, aflicción, sufrimiento, etcétera, etcétera. Hay una oposición bien tremenda con respecto a lo que significa la bienaventuranza según Dios y la bienaventuranza según el mundo. Y mire qué interesante cómo comienza y con cuál comienzan las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera? En el versículo número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Quiero que me leas el último versículo de Malaquías. Es el último versículo del Antiguo Testamento, la última palabra, no el versículo, sino la última palabra del Antiguo Testamento. Van a notar el contraste tan impresionante. ¿Qué dice la última palabra del Antiguo Testamento? En Malaquías. Maldición. La última palabra del Antiguo Testamento termina diciendo maldición. Y qué interesante que Jesús comienza su ministerio diciendo felicidad. ¿Ven cómo cambia el panorama Antiguo Testamento a Nuevo Testamento? Y las bienaventuranzas las inicia hablando de aquellos que son pobres en espíritu. En el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Significa para Jesús, no para usted, porque para usted y para mí los pobres en espíritu tienen una connotación, y quiero escuchar para usted qué sería ser pobre en espíritu, para luego escuchar en la boca de Jesús qué quiso decirles a ellos, a la multitud de discípulos. ¿Qué entiende usted por pobre en espíritu? No tiene ánimo de nada. Pero hermana, espere, que es que este man me dejó aturdido. Que no tiene ánimo de nada. Bueno, ¿qué dijiste? Reconoce la necesidad de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Es un bobito? Sí, no, la idea es el pensamiento colectivo. ¿Qué es para usted ser pobre en espíritu? ¿Un bobito? Sí, ¿qué más? ¿Que algo le falta? ¿Cómo? ¿Que le falta un tornillo bueno? ¿Que le falta espíritu? ¿Que le falta ganas? ¿Que le falta, como dicen los costeños, le falta perrengue, dicen los costeños? Alguien así como medio sonso. Medio sonso. Eso puede ser la palabra para usted de ser pobre en espíritu. Para Jesús no. Para Jesús es alguien que no tiene nada que perder, pero sí mucho que ganar. Para Jesús es alguien que reconoce su necesidad absoluta de algo o de alguien. Para Jesús es alguien que está en la puerta de atrás tras bambalinas. Para Jesús un pobre en espíritu es alguien que reconoce que solo no puede avanzar, que necesita un soporte, una ayuda. Para Jesús es alguien que no tiene nada que ofrecer. Es alguien a quien si se le da algo, usted no puede esperar nada a cambio, no puede esperar retribución. Para Jesús es un estado de pérdida tan absoluta que está al borde del abismo y que si no clama desesperado por ayuda se va. Y en la Biblia hay muchas personas, muchos ejemplos, amados hermanos, que por su naturaleza insignificante, por su pobreza espiritual,
lo único que pudieron hacer para rescatar su identidad, su estima, fue correr a Jesús. Y veamos algunos ejemplos de ellos. Lucas capítulo 8, verso 43 al 48. Me gusta mucho en este pasaje la mujer con el flujo de sangre. Dice, vayamos allá por favor, Lucas. Mire, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ahí hay una mujer pobre de espíritu. Había gastado todo, no tenía nada, pero no solamente para usted y para mí en este contexto occidental y en este siglo XXI, es muy sencillo que alguien tenía riquezas y tanto los médicos y lo saquearon y le robaron y de todo y se quedó pobre y en la mendicidad. El problema de ella era mayor porque tenía flujo de sangre, porque no podía vivir en comunidad, porque había perdido a su esposo, sus hijos, porque había perdido su familia, porque había perdido sus bienes, porque tenía que vivir separada de la sociedad, no podía ir al templo, no podía escuchar palabra de Dios, no podía nada. Y tenía que por todo lugar, si ella quería comer, tenía que estar gritando a voz en cuello, inmunda, inmunda, inmunda. Entonces ese era el estado calamitoso de esta mujer. Y cuando esa mujer escucha que viene Jesús, dice, yo me voy a arriesgar así me maten, porque el riesgo de esta mujer era que si ella se metía dentro de los hombres y menos que tocara a un maestro, Jesús era un maestro y era prohibido para una mujer tocar a un maestro. Y si tenía flujo de sangre, pues era doble maldición y debían lapidarla. Eso es la cultura judía. Ella se arriesgó y tocó a Jesús por detrás en su manto. O sea, esta mujer, amados hermanos, definitivamente es una pobre de espíritu. Y el ser pobre de espíritu produjo en ella una necesidad desesperante de, aunque no clamó verbalmente, clamó emocionalmente por acercarse a Jesús, porque esta mujer anhelaba volver a ser alguien. Eso es ser pobre de espíritu. Y cuando ella le tocó por detrás, dice el verso 44, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Pero mira el versículo número 48. Entonces, el verso 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué le pasó a esta pobre de espíritu? ¿Qué le pasó a esta mujer? Fue sanada. Y se cumple la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién cree que usted se va a encontrar cuando vaya con el Señor? A una desechada, a una maldita, a una inmunda, a una que todo el mundo la rechazaba por lo que ella era. Sin dinero, sin recursos, sin familia, ella estará allá esperándole a usted y esperándome a mí. Pero hay otros casos muy hermosos. Miremos, por ejemplo, Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. Dice en el versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciéndole, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Aquí dice perrillos. ¿Hay una versión que dice perros? ¿En la tuya dice perros? Muy bien.
Ella dijo, sí, Señor, soy una perra. Pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hijo fue sanado desde aquella hora. ¿Qué es esa mujer? Una pobre en espíritu. Una persona que solo le queda clamar al Señor. Y quiero comenzar a preguntar, ¿alguna vez usted se ha sentido como esos dos casos? ¿Alguna vez usted se ha sentido tan insuficiente, tan impotente, tan débil, tan cansado, tan cargado, emocionalmente tan quebrado, que lo único que le ha servido es clamarle al Señor desesperadamente para que le ayude? Ahí es el pobre de espíritu. No hay forma posible que Dios pueda obrar en su vida y para que los efectos de esta bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos, se hagan reales si no hay una actitud como la de estas personas. Ustedes conocen otro caso, Bartimeo el ciego, Marcos 10, 46 al 52. No lo vamos a leer porque lo conocemos casi de memoria, pero hay algo que también nos evidencia a otro pobre en espíritu. ¿Ustedes recuerdan qué pasó con Bartimeo cuando oyó que Jesús venía por Jericó? Por el camino, ¿qué comenzó a hacer Bartimeo? Comenzó a gritar como un loco desesperado. Por eso los discípulos decían, cállese, deje la bulla, deje la gritería. Pero dice que mientras más le decían que se callara, más gritaba, más gritaba. Y tanto gritaba este hombre, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, que llamó la atención de Jesús y mandó a llamarlo y le dijo, ve, vamos que te está llamando. Y ya saben ustedes qué ocurrió como respuesta. Miren, amados, que el principio es el mismo. Solo los pobres en espíritu se desempoderan de su orgullo, se desempoderan de su capacidad, de su experiencia, de su idoneidad, de su intelectualidad, y pueden rendir sus almas a clamar desesperadamente, a reconocer su sufrimiento y pedirle a Dios un milagro. Amados, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay algo especial para los que se humillan. Hay algo especial para los que claman. Hay otro caso, Mateo 8, 5 al 13. Vayamos allá, por favor. Entró Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre de bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. ¿Por qué? ¿Por qué este pasaje? Porque en este pasaje Jesús hace una referencia de los hijos del reino. Usted recuerda a un hombre orando, diciendo, Señor, gracias a Dios que soy bueno. Señor, gracias porque yo no peco como este pecador. Yo sí diezmo. Yo sí oro. Yo sí ayuno. Yo sí soy bueno. Yo sirvo al Señor. Y el pobre pecador ahí arrodillado, quebrantado, llorando, Señor, ni podía levantar su rostro al cielo diciendo, por favor, sé propicio de mi pecado.
¿Recuerdan la respuesta de Jesús ante esos dos? ¿Cuál de ustedes creen que fue a su casa justificado? ¿El publicano o el fariseo? Jesús está hablando en este versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, pensando en los judíos y en gente como los fariseos, ellos que confiaban en sus atributos, en sus capacidades, en el conocimiento de la ley, el saber que eran hijos de Israel, que eran pueblo de Dios, pero que confiaban tanto en eso que les impedía reconocer sus debilidades. Y da este hombre aquí, el centurión, un hombre pagano, un soldado romano, y lo más contradictorio es que es un centurión que pertenece a la tropa del imperio que los tiene subyugados a ellos. Y ese es el que viene a Jesús. ¿No les parece muy contradictorio? Y ese es el que viene quebrantado en espíritu para rogarle al Señor que tenga misericordia de su siervo. Amados, es que Él no hace excepción de personas. Él mira el corazón. Él mira al que es pobre en espíritu y que de verdad se humilla y reconoce su necesidad de Él. Y a veces los hijos del reino, y ahora quiero aplicarlo para usted y para mí, los de esta generación, los de este mundo, los de este siglo, y sobre todo para aquellos mayorcitos, aquellos que ya llevamos años en el Evangelio, que nos hemos vuelto duchos, expertos en orar, expertos en leer la Biblia, expertos en predicar, expertos en servir, que ya como que todo lo dominamos bien, y a veces no importa que el mundo se nos esté derrumbando y qué duro nos cuesta humillarnos. Que nos está cayendo el techo y qué duro que nos cuesta humillarnos, reconocer nuestros problemas. Y buscamos más bien afuera que buscar quebrantados en la presencia del Señor. Esto es para usted y para mí también, porque a veces confiamos más en lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, que humillarnos y reconocernos pobres en espíritu y clamar como este hombre, ayuda al Señor, y como estos otros. Y qué lindo, amados, que la respuesta para los pobres en espíritu es que de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé para usted qué significará el reino de los cielos, pero lo que sí le quiero decir es que todo lo que hay, todo lo que le pertenece, todo lo que es del reino de los cielos está en la tierra, porque Jesús lo trajo y está en su palabra. Y son promesas escritas para usted y para mí, que si usted las cree y las pone en práctica, las vive, usted va a disfrutar todos los beneficios del reino de los cielos. ¿Qué fue lo que estas personas disfrutaron, amados hermanos? Por declararse pobres en espíritu. Las bendiciones del reino, milagros. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto esta noche están necesitando de verdad una intervención sobrenatural del rey, del reino o el dueño del reino. No sé cuántos de ustedes de pronto les trajo el Espíritu Santo esta noche porque definitivamente usted o sí reconoce que es pobre en espíritu. Y la respuesta de usted reconocer que es pobre en espíritu va a ser que Dios le entregue el reino, le entregue las bendiciones del reino. No sé cuántos lo reciben en esta noche en el nombre de Jesús. Porque no se trata de la raza, la religión, no se trata del dinero, riquezas, poder, no se trata de fama, no se trata de experiencia, no se trata de conocimiento. Se trata de ser pobre en espíritu. Amén. Y vamos a terminar con la segunda. Ya el tiempo se me fue, es que esto se va volando. Lean el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Voy a compartir solo dos hoy. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y quiero hacer una claridad. Bueno, primero, aquí ¿cuántos alguna vez han llorado? Solamente Ludari. Yo lloraba cuando me pegaban, cuando nos cascaban, cuando el papá nos cascaba. ¿Sí recuerdan esas muendas que nos daban? ¿Te la han cascado duro, Sebas? Pero duro. ¿Se ha llorado o no?
Que cascarle duro, que le duela. Esas pelas que uno lloraba, ¿cierto? Cuando estaba niño, uno lloraba de dolor, pero cuando llegaba a la adolescencia ya uno lloraba de rabia. Y le dolía y lloraba con más rabia. Yo cuántas veces dije, uy, cuando yo crezca voy a matar a mi papá. Así, de la rabia, porque muchas veces era muy injusto cómo lo castigaban y el maltrato que le daban a uno, ¿verdad? Y uno llegó, creció más y si lloraba, esas lágrimas también se convertían en lágrimas de amargura. De pronto otros lloraban por despecho, ¿no? ¿Cuántos de ustedes lloraban por despecho? Ay, Dios mío bendito. Porque la ecuación lo ya sabemos. ¿Cuántos lloraron porque se les perdió algo? Bueno, uno llora. En este mundo fuimos también diseñados para llorar por causa del sufrimiento, la pérdida, la enfermedad, el dolor, etcétera, etcétera. Pero aquí está hablando no de ese llanto, no de ese tipo de lágrimas que salen por causa de que la señora, el hijo, el hermano, la novia me dejó, o que perdí, quebré. No está hablando de ese tipo de lágrimas. Está hablando de unas lágrimas que son más existenciales, pero también son más eternas. Y son tres tipos de lágrimas o llanto. La primera es aquellos que lloran por Dios. ¿Cuántos? No sé si alguna vez le ha pasado que usted se postró a adorar al Señor y terminó llorando. Esas son las mejores lágrimas. Cuando usted en adoración o está aquí en el culto cantándole al Señor y el Espíritu Santo lo tomó y usted terminó llorando. Esas son las lágrimas más excelsas, más pulcras, porque usted está llorando para el Rey de Gloria. Y qué bonito. Y no quiero juzgarle y decirle, bueno, ¿usted hace cuánto no llora? Yo no sé. Pero sería bueno que de vez en cuando usted permita que su alma se quebrante en la presencia de Dios. No porque está necesitado, no porque está con problemas, no porque está cargado, no porque le va a pedir algo, sino que su amor por Él lo lleva a llorar de emoción, lo lleva a llorar de deleite, lo lleva a llorar de contemplación, lo lleva a llorar de emoción, lo lleva a llorar de quebrantamiento. Pero también otros lloran por Dios porque reconocen que han pecado y están muy quebrantados y arrepentidos. No sé cuántos de ustedes lloran quebrantados porque han pecado. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 51? ¿Han leído el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, a la multitud. Borra mis rebeliones, perdona mis pecados. Ese salmo, dicen los historiadores, es escrito a punta de lágrima y tinta. Cuando David escribe este salmo, ustedes saben que había pasado. Había adulterado, había asesinado, había hecho mal. El profeta Natán lo había ido a confrontar de parte de Dios y este hombre David reconoció su pecado, lo confesó y cayó en dolor, cayó en quebrantamiento y lloraba y lloraba y lloraba. Y por eso David decía, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se produjo un tiempo de tanto dolor en David por su pecado que él determinó llorar y llorar y llorar. Isaías capítulo 6, cuando el profeta Isaías dice que cuando murió, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono largo y sublime, y dice, y sus faldas llenaban el templo, y explica, y dice, y cuando lo vi, ¿qué dice? Caí como muerto y dije, ay de mí, que siendo un hombre con labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor de gloria. Esa oración del profeta Isaías, esa proclamación es en quebrantamiento y lágrimas. Pero también
se llora ante Dios por la gratitud de las bendiciones que Él nos da. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Pero saben ustedes que muchas veces el ser agradecido con Dios es tan común. Señor, gracias. ¿Cuántos se sientan a comer o a almorzar o a cenar o a desayunar? Y, normal, gracias. Y esa oración seca, hueca, vacía. ¿Cuántas veces Dios ha provisto para pagar los arriendos? ¿Cuánto Dios ha provisto para los servicios? ¿Cuánto Dios ha hecho cosas bonitas? Y se ha vuelto tan común dar gracias que ya no se siente nada. Pues bien, esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran ante Dios, son aquellos que cuando Dios los bendice, lloran quebrantados de agradecimiento. Y qué bonito volver a experimentar eso, hermanos. Noten cómo los ciudadanos del reino debemos ser diferentes a los del mundo, a los del reino de las tinieblas, ¿sí? Porque en nuestro corazón, en nuestra boca, lo que debe haber siempre es un agradecimiento de tal manera que cuando Dios nos bendiga, seamos conmovidos. Pero también lloran por sí mismos, porque reconocen que son indignos delante del Señor. Reconocen que son pecadores, reconocen que fallan, reconocen que delante de Dios están perdidos. Y hay que llorar también por sí mismos, pero también lloran por otros. Ahora que estamos orando por avivamiento, hermanos, mientras usted y yo no seamos sensibilizados a mirar afuera, a escuchar afuera, a sentir afuera lo que la gente afuera vive, usted no va a tener avivamiento. Por eso, el primer paso para tener avivamiento es pedir quebrantamiento. Y pedir quebrantamiento es sentir, experimentar dolor. Que usted vaya a la calle y sienta dolor verdadero por esa gente que está afuera, por esa gente que está atada por enemigos, esa gente que se emborracha, esa gente que prostituye, esa gente que se droga, esa gente que hace maldad. Solamente cuando el Señor ponga en su corazón y en nuestro corazón un dolor, y lo voy a decir esta expresión, desgarrador, por lo que pasa afuera, de verdad habrá avivamiento en mi corazón y en su corazón. Y esa es mi oración, Señor, trae quebrantamiento, trae tanto dolor, trae tanto dolor, trae tanto dolor en mi corazón y el corazón de tu pueblo para sentir lo que esta gente está sintiendo. Y mientras usted como intercesor y el que se dice ser intercesor, no ora de esta manera, pero sale a la calle y se conecta con la realidad de afuera, con el dolor de afuera, y algo pasa aquí dentro, no va a ser consolado. Termino Apocalipsis 7:17, ¿qué dice? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y yo voy a solamente a dramatizar para que oremos cuando después de llorar uno es consolado. ¿Cómo hacía usted? ¿Sí o no? Después de que uno lloró bastante, ¿cómo queda uno? ¿No? ¿No? ¿Seguro que no? ¿Verdad? Yo recuerdo a mi mamá cuando nos cascaba. Esa mujer nos cascaba, pero duro. Pero nos cascaba con justicia, porque ella siempre nos explicaba por media hora, era el sermón del monte. y siempre que nos iba a cascar, esperaba las 3 faltas en cada uno de los 6 hijos. Y luego cuando ya todos han cumplido las 3 faltas, nos llamaba a regimiento. Y comenzaba con el palo, con el garrote. ¿Se acuerdan, mis niños? Y de aquí para acá, y de aquí para acá. Y le contaba, tenía memoria fotográfica. Le contaba a cada uno, le recordaba sus 3 fallas. Uno le había olvidado, pero ya sabe que por la última, uno sabe que por la última le iban a cascar, pero no sabía qué había pasado una semana o 2 semanas atrás. Ella sí no se la perdía. Las mamás tienen memoria fotográfica. Y comenzaba con eso, sermón tan bruto. Uno decía, mátame ya, mami, pégueme ya.
Pero bueno, pero ya después que le tocaba a uno, le cascaba sus 3 juetas, lo que fuera, con rabia y todo, que uno quedara. Pero ella después al final lo abrazaba a uno y le daba un beso. Y entonces uno, hoy estaba experimentando eso en el oratorio, el consuelo del Señor. Porque a veces se llora y a veces siento que las lágrimas que llora se desperdician. Y la Biblia dice que Dios no desperdicia ni una lágrima de sus hijos. Cuando usted llore, llore para el Señor, porque eso le hace bienaventurado. Recuerde las 3 formas como usted puede llorar para ser un ciudadano del reino. ¿Y por qué no debe llorar? O si llora de esa forma equivocada, arrepiéntase y pida perdón. Pero llore, como dice Jesús, bienaventurados los que lloran como buen ciudadano del reino, porque eso evidencia un carácter real. Llore para Dios, llore por sí mismo y llore por otros, porque cuando usted llora de esta forma, el Señor lo va a consolar. Y ese consuelo va a producir en usted sanidad, va a producir en usted paz, libertad, va a producir gozo y va a abrir las puertas a lo sobrenatural de parte del Señor. Amén. Pónganse de pie, por favor.